Algunas personas parecen estar en una constante búsqueda de superación, sin importar cuántos logros acumulen en el camino. Esto es especialmente cierto cuando hablamos del cuerpo humano y la obsesión por la perfección física. En el mundo del culturismo, la búsqueda de ese físico ideal puede llevar a muchos a traspasar los límites de lo que es saludable o razonable. Entrenar duro en el gimnasio es ya un reto en sí mismo, pero algunos culturistas han llevado este esfuerzo al extremo. En su afán por alcanzar músculos cada vez más grandes y definidos, han recurrido al uso de sustancias peligrosas, poniendo en riesgo su salud e incluso sus vidas. Estas sustancias, utilizadas en su obsesión por perfeccionar su físico, los han empujado a sacrificarlo todo, sin medir las graves consecuencias que podían tener para su bienestar. Aquí hay 20 culturistas que lo llevaron demasiado lejos. Número 20, Andreas Munzer. Andreas Munzer fue un nombre que resonaba con una mezcla de admiración y temor en el mundo del culturismo. Su físico era casi sobrehumano, esculpido al detalle, con músculos que parecían tallados en piedra. Sin embargo, detrás de ese cuerpo impresionante se ocultaba un costo terrible que Andreas pagó por su obsesión con la perfección. Conocido por su extrema dedicación para reducir su porcentaje de grasa corporal a niveles casi imposibles, Munzer llevó su cuerpo más allá de los límites humanos. Para lograrlo, se sometió a una peligrosa mezcla de sustancias, esteroides, diuréticos y otros fármacos para mejorar su rendimiento. No solo buscaba volumen muscular, sino una definición absoluta, donde cada vena sobresaliera y cada fibra fuera visible. Este deseo inquebrantable de perfección lo llevó a deshidratarse continuamente, utilizando diuréticos para eliminar hasta la última gota de agua de su cuerpo. Su dieta, extremadamente estricta, mantenía su organismo en un estado constante de privación, llevándolo al borde del colapso. Esta combinación devastadora de deshidratación, sustancias químicas y una nutrición deficiente destrozó sus órganos, aunque por fuera parecía el epítome de la salud. En realidad, Andreas Munzer era una bomba de tiempo. En marzo de 1996, esa bomba finalmente explotó. Munzer fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir intensos dolores abdominales. Los médicos descubrieron que su hígado y sus riñones habían fallado, y su estómago estaba lleno de sangre. A pesar de sus esfuerzos, murió en la mesa de operaciones. La autopsia reveló los estragos causados por años de abuso, su hígado estaba lleno de tumores, su corazón era el doble de su tamaño normal, y sus músculos estaban marcados por cicatrices de innumerables inyecciones. Número 19, Greg Valentino. Greg Valentino se hizo mundialmente conocido en el culturismo no solo por el tamaño colosal de sus brazos, sino también por la controvertida y peligrosa manera en que los consiguió. A diferencia de muchos culturistas que persiguen una simetría física armoniosa, Greg tenía una meta única: hacer que sus brazos fueran los más grandes del mundo. En un momento, alcanzó una asombrosa circunferencia de 27 pulgadas, pero ese tamaño no fue fruto solo del trabajo duro en el gimnasio. Para lograrlo, Valentino recurrió a una combinación arriesgada de esteroides, testosterona y Synthol, un aceite que, inyectado en los músculos, los infla de forma artificial. Sin embargo, esta obsesión con el tamaño descomunal tuvo un alto precio. Greg comenzó a descuidar lo más básico, como la higiene. En su prisa por aumentar el volumen de sus brazos, reutilizaba agujas repetidamente, lo que finalmente lo llevó a una grave infección en el bíceps. En lugar de acudir inmediatamente a un médico, Valentino decidió manejar la situación por su cuenta. Intentó drenar el absceso en su propio baño, lo que resultó en una escena aterradora: sangre y pus se derramaban mientras la infección empeoraba. Cuando finalmente decidió buscar ayuda médica, la situación había avanzado tanto que los doctores tuvieron que abrirle el bíceps para limpiar la infección. El procedimiento le dejó una cicatriz permanente y un brazo que nunca recuperó su simetría. Los brazos que alguna vez lo hicieron famoso ahora son un recordatorio sombrío de los peligros de llevar el culturismo al extremo. Greg Valentino no solo destruyó su físico, sino que también se convirtió en un símbolo viviente de los riesgos de la obsesión desmedida con la apariencia y el tamaño. Número 18, Sally McNeil. La historia de Sally McNeil es una de las más oscuras en el mundo del culturismo. Es marina y conocida por su imponente físico, detrás de su fuerza se ocultaba una vida marcada por el caos y la violencia. Su viaje en el culturismo estuvo profundamente entrelazado con su turbulenta vida personal, y no precisamente de la mejor manera.
Sally se casó con su compañero culturista, Ray McNeil, en una relación que pronto se volvió tormentosa, plagada de conflictos violentos y constantes enfrentamientos. La vida de la pareja no solo estaba definida por el culturismo, sino también por el uso desenfrenado de esteroides, lo que intensificaba la inestabilidad de su matrimonio. En el día de San Valentín de 1995, una discusión entre Sally y Ray culminó en tragedia. Durante una acalorada pelea, Sally tomó una escopeta y disparó 2 veces a Ray, matándolo en el acto. Alegó defensa propia, afirmando haber sido víctima de años de abuso por parte de Ray. Sin embargo, el caso fue complicado por el hecho de que ambos eran grandes consumidores de esteroides. La defensa intentó argumentar que Sally sufría de roid rage, una condición en la que el abuso de esteroides provoca episodios de extrema agresividad. No obstante, el jurado no aceptó esta justificación. Sally McNeil fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a 19 años a cadena perpetua. A pesar de la sentencia, la historia de Sally no terminó ahí. Durante su tiempo en prisión, su caso ganó atención renovada, especialmente en debates sobre los efectos psicológicos de los esteroides. Se discutía si sus acciones fueron producto directo de las sustancias que consumía o si había otros factores en juego. Después de pasar más de 2 décadas tras las rejas, Sally fue liberada en 2020 bajo libertad condicional. Número 17. Chad Brothers. La historia de Chad Brothers es un trágico ejemplo de cómo el culturismo puede cruzarse con sustancias peligrosas, desencadenando consecuencias devastadoras. Chad era un apasionado del culturismo, pero un día fatídico en 2011, su vida dio un giro inesperado y mortal mientras entrenaba en un gimnasio en Calleny, Nueva York. Todo comenzó cuando Chad se cayó inesperadamente de una máquina elíptica. Lo que ocurrió después dejó a todos en el gimnasio atónitos. Tras la caída, Chad sufrió un episodio de furia incontrolable, destrozando el equipo del gimnasio y atacando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los miembros del gimnasio y el personal, aterrorizados por su comportamiento violento, intentaron mantenerse a salvo mientras Chad continuaba su alboroto. La situación se tornó tan grave que llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, el comportamiento de Chad se intensificó aún más. Luchó ferozmente contra ellos, lo que llevó a los agentes a utilizar un taser en un intento de someterlo. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para detenerlo. Se necesitaron varios oficiales y la ayuda de los miembros del gimnasio para finalmente contenerlo. Lo que nadie sabía en ese momento era que Chad tenía una combinación letal de esteroides y PCP en su sistema, una mezcla peligrosa que probablemente desató su agresión descontrolada. Después de ser sometido, Chad fue electrocutado varias veces con el taser, y de repente colapsó, dejando de respirar. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, murió en el lugar. Número 16. Ruben Arzu. Ruben Arzu era conocido en el mundo del culturismo por su impresionante tamaño y fuerza, pero lo que ocurrió una noche de 2011 sorprendió y aterrorizó a todos los que lo conocían. Bajo los efectos de una peligrosa combinación de esteroides y PCP, Arzu protagonizó un violento episodio que dejó a 2 personas gravemente heridas y su vida completamente fuera de control. El incidente tuvo lugar en Rancho Cucamonga, California, cuando Arzu, de 1,9 metros de altura y 136 kilogramos de peso, irrumpió de manera inesperada en la casa de una pareja. Los propietarios, sorprendidos por la invasión, no estaban preparados para la furia desatada de Ruben, quien los atacó brutalmente. El hombre fue golpeado tan violentamente que sufrió múltiples fracturas y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Su esposa, que intentó defenderlo, también resultó herida durante el caos. La gran envergadura y la fuerza de Arzu hicieron que la pareja no tuviera prácticamente ninguna posibilidad de defenderse. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Ruben desnudo y aún en un estado de furia incontrolable. Los oficiales tardaron varios minutos en someterlo, necesitando el uso de pistolas eléctricas, tasers, y hasta 4 juegos de esposas para inmovilizarlo. La violencia y el descontrol de Arzu dejaron claro que había algo mucho más peligroso en su sistema que una simple bebida. Finalmente, fue arrestado bajo sospecha de intento de homicidio. Número 15. Burley Fox. Burley Fox fue en su tiempo un gigante en el mundo del culturismo, conocido mundialmente por su imponente físico y su presencia dominante en los escenarios. Nacido en St. Kitts y criado en Londres, Fox rápidamente se hizo un nombre en la escena internacional, ganando prestigiosos títulos como MR Britain y MR Europe en sus primeros años de carrera.
A sus 20 años, su increíble tamaño y su dedicación al entrenamiento le valieron el apodo de Brutal Berle. Sin embargo, detrás de esa poderosa imagen se ocultaban sombras más oscuras. El éxito de Fox no fue únicamente fruto del arduo trabajo en el gimnasio. Al igual que muchos culturistas de su época, recurrió al uso de esteroides anabólicos para mejorar su rendimiento y aumentar su impresionante masa muscular. La presión por mantenerse en la cima de una industria ferozmente competitiva lo llevó a depender de estas sustancias, que aunque le ayudaron a alcanzar un físico extraordinario, también contribuyeron a una creciente agresividad y volatilidad, marcando lo que sería el capítulo más trágico de su vida. En 1997, la vida de Berle Fox dio un giro impactante. Fue arrestado y más tarde condenado por el doble asesinato de su exprometida, Leoka Brown, y su madre, Bayeli. El crimen conmocionó a la comunidad del culturismo, dejando a muchos atónitos al ver cómo alguien con tanto potencial había caído tan bajo. Inicialmente, Fox fue sentenciado a muerte, aunque su condena fue reducida a cadena perpetua tras una apelación. El 4 de agosto de 2012, después de haber cumplido 25 años en prisión, Fox recibió un indulto por parte del gobernador general de Saint Kitts y Nevis. Tras su liberación, regresó al Reino Unido como un hombre libre, pero su legado quedó manchado para siempre por los trágicos acontecimientos que definieron el final de su carrera y su vida personal. Número 14. Muhammad Benaziza. Conocido como el asesino de gigantes, por su habilidad para derrotar a competidores mucho más grandes, Muhammad Benaziza fue un feroz atleta que rápidamente se hizo un nombre a finales de la década de 1980 y principios de los 90. A pesar de su estatura de solo 1,6 metros, Benaziza dominaba el escenario con una densidad muscular, definición y acondicionamiento que no tenían rival. En 1990, alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera al ganar el prestigioso Night of Champions, consolidando su lugar en la historia del culturismo. Sin embargo, la incansable búsqueda de la perfección física que lo caracterizaba acabaría siendo su perdición. El 4 de octubre de 1992, después de competir en el Gran Premio de Holanda, Benaziza colapsó repentinamente y falleció. La causa de su muerte fue un ataque cardíaco, provocado por una deshidratación extrema y el mal uso de diuréticos que había consumido para lograr ese aspecto ultra seco y desgarrado en el escenario, tan apreciado en las competiciones. En las horas previas a su muerte, Benaziza ya había mencionado sentirse mal, pero como muchos culturistas, ignoró las señales de su cuerpo y siguió adelante, impulsado por su inquebrantable deseo de competir y mantenerse en la cima. Su obsesión por alcanzar la condición física más extrema lo llevó a tomar medidas drásticas que, lamentablemente, resultaron fatales. Muhammad Benaziza dejó un legado como uno de los competidores más temidos y admirados en el mundo del culturismo, pero su muerte es un recordatorio sombrío de los riesgos que muchos atletas se enfrentan en su búsqueda por la perfección física. Número 13. Mike Matarazzo. Mike Matarazzo fue un culturista cuya presencia era imposible de ignorar, conocido por su brazos enormes y pantorrillas gruesas. Mike fue una de las figuras más carismáticas del culturismo En la década de 1990 comenzó su carrera con un gran éxito al ganar el campeonato NPC Estados Unidos de 1991, lo que le valió su tarjeta IFBB Pro. Matarazzo rápidamente se convirtió en un favorito de los fanáticos. No solo por su impresionante físico, sino por su naturaleza enérgica y agradable. Su acento de Boston y su personalidad más grande que la vida lo hicieron destacar en competencias y entrevistas, pero detrás de los músculos y el encanto había un lado más oscuro del viaje de Mike, como el de muchos culturistas de su tiempo. Matarazzo dependió en gran medida de esteroides anabólicos y otras drogas para mejorar el rendimiento, para desarrollar y mantener su enorme tamaño. Estas sustancias le permitieron competir al más alto nivel, pero también conllevaron graves riesgos. Con el tiempo, el costo para su cuerpo se hizo innegable. A principios de la década de 2000, Mike experimentó serios problemas de salud, incluidos problemas cardíacos, en 2004. Su carrera competitiva se vio truncada cuando se sometió a una cirugía de triple bypass. Matarazzo admitió abiertamente que sus años de uso de esteroides habían contribuido al declive de su salud y se convirtió en un crítico abierto de la cultura de las drogas en culturismo. A pesar de alejarse del deporte, su salud continuó deteriorándose y en 2014, a la edad de 48 años, Mike Matarazzo falleció de un infarto. Número 12. Aziz Seyhan. Aziz Seyhan, mejor conocido como Ziz, se convirtió en una sensación de internet que inspiró
Millones de personas, con su físico escultural y su actitud despreocupada, nacidos en Rusia y criados en Australia, no siempre fueron la figura destrozada que muchos recuerdan. De hecho, comenzó como un adolescente flacucho, quien decidió transformar su cuerpo después de ser inspirado por su hermano mayor a través de una dieta de entrenamiento intenso y la uso de esteroides anabólicos. Aziz construyó un físico que le valió una gran cantidad de seguidores en línea. Aziz no se trataba solo de músculos, encarnaba un estilo de vida que celebraba la confianza estética y viviendo la vida al máximo. Sus vídeos de YouTube, publicaciones en redes sociales e incluso su frases como "todos lo vamos a lograr, hermano", lo convirtieron en un objeto de burla cultural entre los jóvenes que luchaban por un futuro mejor. Estilo de vida similar, pero debajo de la superficie de su físico destrozado y persona en línea, hubo matices oscuros. El repentino ascenso de Aziz a la fama también estuvo acompañado por las presiones para mantener su físico y el estilo de vida que promovía. Habló abiertamente sobre el uso de esteroides para lograr su apariencia, una decisión que muchos de sus fanáticos no entendieron del todo por los riesgos que esto podría tener en su cuerpo. El cuerpo se hizo evidente en agosto de 2011 cuando, con tan solo 22 años, Aziz sufrió un ataque cardíaco fatal mientras estaba de vacaciones en Tailandia. La autopsia reveló que la combinación de esteroides y una enfermedad cardíaca no diagnosticada provocó su muerte prematura. Número 11. Arindo Duza. Arindo Duza, conocido como La Montaña, se hizo infame no por su fuerza sino por la impactante forma en que transformó su cuerpo en Brasil. Arindo buscó la fama construyendo los bíceps más grandes que nadie haya visto jamás, pero sus enormes brazos no eran solo el resultado del trabajo duro en el gimnasio. Arindo recurrió a un peligroso cóctel de sustancias para lograr su escandaloso tamaño. Arindo se inyectó una mezcla de el alcohol Synthol y otros aceites se aplican directamente en los músculos, pero este método no funciona. Venga sin riesgos graves. Los médicos advirtieron repetidamente a Arindo sobre los peligros, incluida la alta probabilidad de infecciones, abscesos e incluso la posibilidad de perder los brazos, pero Arindo ignoró estas advertencias. Impulsado por su obsesión de tener los bíceps más grandes del mundo, sus bíceps se hincharon hasta un increíble 29 que provocó tanto asombro como horror en quienes lo vieron. Su cuerpo no estaba diseñado para soportar el tamaño antinatural que las inyecciones causaron, que sus músculos se volvieran duros como rocas y casi inutilizable. Apenas podía mover los brazos y el material sintético dentro de sus músculos los convertía en un estorbo aún mayor que una fuente de fuerza. A pesar de las consecuencias físicas y el peligro para su salud, Arindo continuó su prácticas extremas impulsadas por el deseo de atención y fama. Número 10. Cole Tizan. Cole Tizan, ampliamente conocido como el niño Synthol o Poupie, se convirtió en un personaje de internet. Sensación no por su fuerza sino por sus brazos inusualmente grandes que logró inyectando Synthol. Originario de Rusia, Cole comenzó su modificación corporal extrema viaje a sus 20 años, a diferencia de los culturistas tradicionales que pasan años desarrollando músculos a través del trabajo duro y dedicación. Teris tomó un atajo que finalmente conduciría a graves consecuencias. Los brazos de Cole crecieron hasta convertirse en un tamaño asombroso, pero estaban lejos de ser naturales o saludables. Sus bíceps y los tríceps llenos de Synthol adquirieron una apariencia similar a la de un globo, sin ningún tipo de definición muscular. Las inyecciones hicieron que sus brazos se hincharan de forma antinatural. Tanto la atención como la preocupación de todo el mundo mientras Cole disfrutaba de la fama que venía con su impactante transformación también enfrentó una reacción violenta de la comunidad de culturismo y profesionales médicos que le advirtieron sobre los peligros de sus acciones. Las consecuencias de las decisiones de Cole pronto se hicieron evidentes. Las inyecciones de Synthol provocó complicaciones graves, incluido dolor crónico, daño muscular y riesgo. En caso de perder sus brazos por completo, los médicos le aconsejaron que se sometiera a una cirugía para eliminar la sustancia antes de que causara un daño irreversible, pero Cole inicialmente se resistió a aferrarse a la fama que le trajeron sus brazos de gran tamaño. Con el tiempo, el dolor y los riesgos para la salud se volvieron demasiado grandes como para ignorarlos. Cole se sometió a múltiples cirugías para extirparlo el Synthol de sus brazos, un proceso que fue agotador tanto física como emocionalmente.